4. Estamos terminando nuestro estudio en Malaquías y bueno, ha sido, hermanos, muy enriquecedor estudiar el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia hebrea. Y hemos visto algunas características de este libro, de este estudio, y nos damos cuenta, hermanos, que Malaquías es un libro que habla mucho de juicio, ¿no? De juicio final. Incluso la estructura, si podemos decir, hermanos, es legal, ¿no? Es forense o jurídica, ¿no? Nos podemos imaginar eso como en un juicio, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de participar de un juicio, ahí notamos, ¿no? La presencia de una autoridad, las partes, a veces el conflicto, ¿no? O el nerviosismo y todo ese momento ahí medio solemne, medio difícil, complicado, ¿no? Y Malaquías tiene esa forma, ¿no? Una forma de forense, legal, ¿no? Nos da esa idea de un juicio, ¿no? Donde están ahí el Señor, está su pueblo, también hay estos problemas, ¿no? De esta situación del pueblo tratando de justificarse, ¿no? Tratando de acusar incluso a Dios, ¿no? Tal vez podemos repasar un poco. En Malaquías, hermanos, hay 7 audiencias más o menos, ¿no? O 7 juicios. Y este último, el que vamos a ver hoy, más o menos es como la sentencia final, ¿no? Primero, en el capítulo 1, hay este cuestionamiento, ¿no? Al Señor. ¿En qué nos has amado? El Señor, ahí en el primer verso, ¿no? En el verso 2 del capítulo 1, dice, yo les he amado, ¿no? Y el pueblo responde y les dice, pero ¿en qué nos has amado? ¿No? Y ahí el Señor tiene que afirmar su amor por su pueblo, porque Él le dice, yo les he elegido a ustedes son mi pueblo, ¿no? Nosotros tenemos una relación, más o menos, si podemos hacer esa comparación con un matrimonio, ¿no? Entre un esposo y una esposa, y a veces conflictos que suceden, ¿no? Dentro de una relación conyugal, el Señor está ahí hablando a su pueblo, ¿no? El Señor les he amado, ¿no? Yo les he amado profundamente, ¿no? Y a pesar de sus imperfecciones, yo les he amado, y el pueblo está ahí replicando, ¿no? Está cuestionando al Señor y está diciendo, ¿en qué nos has amado? Y el Señor les dice, yo les he amado porque yo les he elegido, ustedes son mi pueblo, ¿no? Yo a Jacob amé, ¿no? Y a Esaú aborrecí, o no tuve en cuenta a Esaú. En la segunda audiencia también existe esta expresión del Señor, ¿no? Cuando Malaquías dice que Dios dice, no, ustedes me han despreciado, ¿no? Ustedes me han despreciado mi nombre, ¿no? Y el pueblo dice, pero ¿en qué te hemos despreciado? ¿No? ¿En qué te hemos despreciado? Y el Señor, o la explicación ahí es que ustedes han faltado a la honra, al respeto, a esta paternidad de Dios, ¿no? Y a este señorío de Dios. Eso es muy importante también ahí en esta segunda audiencia, ¿no? Porque el pueblo está diciendo, pero ¿en qué te hemos despreciado? Y el Señor dice, en que ustedes no me honran y no sienten respeto por mí, ¿no? Esta paternidad y el señorío del Señor. La tercera audiencia, hermanos, es la afirmación de que ustedes han profanado, ¿no? Toda esta relación, este vínculo que tenemos, ¿no? Entre el Señor y su pueblo. Ellos dicen, ustedes han profanado, ha habido adulterio, más o menos, ¿no? Ahí, ¿y en qué te hemos profanado, no? En esta ofrenda de animales ciegos y cojos, ¿no? En despreciar al Señor con esta religión en Israel que se había convertido en una religión falsa, ¿no? Una expresión superficial de un vínculo, ¿no? Y eso es también muy fuerte ahí, porque el Señor está diciendo, ustedes me han profanado, ¿no? La cuarta audiencia, hermanos, es
Bueno, el Señor dice, no, ustedes, ya estoy cansado de ustedes, ¿no? Y el pueblo también hace esta pregunta, ¿no? ¿Y en qué te hemos cansado? ¿No? ¿Cómo te puedes cansar? Y el Señor dice, diciendo, ¿no? Que el malvado es bueno ante los ojos de Dios, ¿no? Eso también es muy fuerte porque esta acusación a Dios, ¿no? De que eres conniviente o que no hace nada porque hay mucha maldad en el mundo, ¿no? Hay mucha injusticia en el contexto del pueblo de Israel. Ellos eran un pueblo débil y vivían en constante amenaza de los pueblos vecinos, ¿no? Entonces decían, ellos ya habían sufrido un exilio más, ¿no? Primero la destrucción del reino del norte y después el exilio en el reino del sur. Y estaban reconstruyendo apenas el templo, su ciudad, ¿no? También Esdras estaba levantando al pueblo para un avivamiento espiritual, ¿no? Y el pueblo está ahí como viendo toda esa situación y viendo ellos que también son pobres, ¿no? Y diciendo, bueno, Dios permite que el malvado triunfe, que incluso para sus ojos, ¿no? El malvado es bueno ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces la cuarta acusación es este cansancio de Dios, esta réplica del pueblo diciendo, ¿en qué te hemos cansado, no? Y diciendo que el malvado es bueno ante los ojos de Dios. La quinta audiencia, hermanos, tiene que ver con este llamado del Señor a volverse a Él, ¿no? A retornar a Él. Y esta posición del pueblo, ¿no? De decir, ¿por qué tenemos que volvernos? ¿O en qué debemos volvernos, no? Si todos estamos haciendo bien, más o menos. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué tenemos que volvernos a ti, no? Este llamado al arrepentimiento, volveos a mí. Ese es el llamado divino al pueblo, ¿no? Ahora, el pueblo, hermano, se había extraviado, ¿no? Había también dentro del pueblo mucha injusticia, ¿no? Este pecado social, si podemos decir, de no respetar el salario del pobre, ¿no? O de maltratar a aquellos que son vulnerables, ¿no? Como el huérfano, la viuda, ¿no? O el extranjero. Entonces, esto de arrepiéntanse, vuelvan a mí, dice el Señor, ¿no? La sexta audiencia, hermanos, es esta acusación que hace el Señor ya y que dice, ustedes me han robado, ¿no? Y ahí el pueblo dice, pero ¿en qué te hemos robado? Y ahí dice, en los diezmos y en las ofrendas, ¿no? Entonces eso también es, hemos hablado un poco de esta posición también, ¿no? En Israel, de que ellos estaban descuidando un poco la práctica de la generosidad, de dar, ¿no? La séptima audiencia tiene que ver con esto que dice el Señor, ¿no? Ustedes han hablado contra mí, ¿no? Y ahí el pueblo dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿No? Y ahí es la explicación diciendo que es inútil, no sirve servir a Dios y que más bien el pecador prospera y triunfa, ¿no? Entonces ahí es esta séptima audiencia y estos pasajes que vamos a dar lectura, hermanos, del capítulo 4, 1 al 6, es más o menos la sentencia o el veredicto que el Señor va a dar a este pueblo. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6. Vamos a dar lectura todos juntos. 2, 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldrán y saltaréis como becerros de la mañana.
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, por este tiempo, Señor, que tenemos para escudriñar tu Santa Escritura. Perdona, Señor, nuestros pecados. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están presentes aquí en este día, Señor, que es separado para ti, Señor. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos que están delicados de salud, aquellos que están ausentes. Oramos, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu paz, Señor, estén o los alcancen allí donde ellos están. Te damos gracias por este tiempo. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces estamos viendo esta última parte y este veredicto final, ¿no? Este veredicto final que tiene algunas características, ¿no? Este día que vienes ahí es descrito como un horno ardiente. Ahora esto es esta idea del autor bíblico de un juicio, de un veredicto, de una presencia ahí de ardiente, de fuego que consume, ¿no? Ahora, esta destrucción, hermanos, que si podríamos decir para el creyente, ese fuego destructor o ese día que viene, hermanos, está muy asociado a este refinamiento, a esta purificación, ¿no? En el contexto bíblico, esto que sucederá, dice, en el juicio final, donde todas nuestras obras van a ser, dice, juzgadas por el Señor, ¿no? Y aquellas obras o aquel creyente que cree en el Señor, ese día es como un día de refinamiento, de purificación, ¿no? Más o menos en esa idea de ese oro que se purifica por el fuego, ¿no? Y cada vez sale más valioso. Y en cambio para el impío, para el que peca, esa idea es de un aniquilamiento, ¿no? Aquí el texto es muy fuerte porque dice, no dejará raíz ni ramo, ¿no? Entonces va a ser un juicio muy fuerte, una destrucción total de la memoria, la posteridad, y cualquier recurso ya no va a existir, ¿no? Entonces eso es muy, esa idea de este veredicto final, ¿no? Y en este primer verso, hermanos, encontramos ese veredicto dirigido hacia los impíos, ¿no? El Señor no va a dejar, dice, que el impío se salga con la suya, más o menos, ¿no? Ahora, aparentemente, hermanos, esto es, tal vez es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Porque a veces vemos en aquel que triunfa, aquel que hace mal, ¿no? Y triunfa y le va bien a veces en la vida, ¿no? Aunque yo digo, tengo dudas, ¿no? Pero a veces se muestra el que hace mal y a veces esa risa, ¿no? Esa risada ahí que tiene de aquel que hace mal y sabe que hace mal y se burla, ¿no? Tiene un juicio, ¿no? Y eso de que el Señor, hermanos, no va a dejar sin juicio la obra de los impíos, ¿no? O de la injusticia. Entonces este primer versículo, el verso 1, va a hablar de ese veredicto final sobre los impíos, ¿no? Este día de retribución del impío. Primero este veredicto final que dice revelará la destrucción total de los impíos, ¿no? Entonces esta distinción, si podemos decir, ¿no? De ese fuego que va a destruir completamente, va a dejar totalmente, Dios va a hacer su justicia, ¿no? Y también esta idea de que ese juicio o ese fuego en la vida del justo o del creyente es un fuego refinador, un fuego purificador, ¿ya? Eso es muy importante también considerar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la venida del Señor, esa segunda venida del Señor,
nosotros, hermanos, añoramos, ¿no? El apóstol Pablo dice, gime la tierra, la creación misma gime por ese hecho, ¿no? Esta creación también, este mundo natural, ¿no? Y también esta manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Los creyentes también, hermanos, anhelamos que el Señor venga, ¿no? Ese es el retorno del Señor ya en su gloria, en su majestad, ¿no? Como Rey verdadero. Pero para alguien que, hermanos, alguien que no cree o es alguien que no cree en el Señor, ¿no? O en esa mirada va a ser un día de juicio, ¿no? Un día de destrucción porque el Señor va a venir en toda su majestad, ¿no? Entonces vamos a ver que ese juicio es universal, ese juicio, dice, va a afectar a todos, ¿no? A todos aquellos que se han burlado de la justicia, del bien, ¿no? Aquellos que han actuado con orgullo, con soberbia, ¿no? Entonces, este juicio, hermanos, este veredicto es universal, ¿no? Tal vez ese éxito temporal del impío, ¿no? A menudo, hermanos, a veces resaltado, a veces por el mundo en el que vivimos, ¿no? Hace algún tiempo había una noticia ahí de la pregunta que le hacían a los niños, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande, no? Ya ves a los niños, ¿no? Esa mira, o eso que les hemos transmitido a veces, ¿no? Y una niña o un niño decía, no, yo quiero ser narcotraficante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen dinero, siempre triunfan, ¿no? O tienen acceso para comprar la justicia y todo, para vivir muy bien, así se cree, ¿no? Pero, hermanos, ese éxito es temporal, el éxito temporal del impío, a menudo resultado a veces por esas ideas que el mundo quiere dar, esa apariencia, ¿no? Que el mundo quiere dar a estos actos, ¿no? Entonces hay un juicio, hay un veredicto. Dios no va a dejar al malvado triunfar para siempre, ¿no? Esto es muy importante también recalcar, este juicio final, hermanos, que dice demostrará la destrucción universal de los impíos. También ese veredicto final va a mostrar lo más profundo de la vida de los impíos, ¿no? Si podemos decir, va a penetrar a lo más íntimo, ¿no? De la soberbia, incluso de esas máscaras o de esa hipocresía, tal vez de buenas cosas, ¿no? Que pueden hacer los impíos, ¿no? Eso es muy fuerte también aquí cuando el texto, el versículo 1, habla de eso, ¿no? Entonces, ese veredicto, hermanos, es una retribución del impío, ¿no? A esta idea del pueblo que siempre está reclamando, ¿no? ¿Por qué existe mal? ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Por qué permites que el mal triunfe, ¿no? Tú parece que te gozas o te alegras con esto que está pasando en el mundo, con lo que nos está pasando, decía el pueblo, ¿no? Y el Señor dice, ese éxito de la impiedad es temporal. El Señor va a hacer su justicia, ¿no? Y a veces esa mirada, hermanos, es futura, pero muchos hermanos también dicen que esa mirada, hermanos, es presente, ¿no? Es presente y futura. Hermanos, tal vez nosotros no veamos la retribución de los impíos, ¿no? O también es posible que el impío sea retribuido ahora, ¿no? Vamos hay esas dos interpretaciones. Yo pienso, hermanos, que el Señor ha puesto conciencia en todos los seres humanos, esta conciencia de pecado, ¿no? Tal vez los impíos pueden, delante de las personas, ¿no? Burlarse y aparentar una falsa alegría, una falsa felicidad, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pero en lo más profundo Él sabe que hay cosas malas que están ahí, que Él ha cometido y que a veces necesita Él reconciliarse con Dios o tener esta oportunidad de encontrarse con el Señor. Hermanos, el mal nunca va a triunfar para siempre, ¿no? Aparentemente tal vez pueda
triunfar o tener éxito temporal, pero no va a triunfar, Dios va a hacer su justicia, ¿no? Entonces este veredicto final, hermanos, está en este primer versículo del capítulo 4, ¿no? Este veredicto final para el impío, o esta retribución del impío. En el verso 2 y 3 encontramos este veredicto final, o esta recompensa ahora para los justos, ¿no? Ahí vamos a ir al verso 2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, ¿no? Ahí en el verso 2. Aquí podemos ver, hermanos, este veredicto final que dice: va a traer la luz de la vida a los justos. Ahora, algo que importante que debemos ver, ¿no? Porque a veces hemos asociado también la retribución del Señor tal vez a cosas o abundancia o cosas así, ¿no? Pero aquí el texto habla de que esa retribución o esa recompensa de los justos, hermanos, es la presencia de Dios mismo, ¿no? En otras palabras, su recompensa del justo es que Dios está con ellos, ¿no? Eso es muy lindo aquí, porque ese sol de justicia, hermanos, revela esa luz de la vida a los justos. Esa luz, hermanos, que trae cura, ¿no? Esa luz que trae vida. Entonces, esto es muy lindo ahí, porque debemos entender, hermanos, que nuestra mayor recompensa de los creyentes o del justo, ¿no? En este caso de aquellos que temen al Señor, es la misma presencia de Dios. Dios está con ellos, ¿no? Ahí dice el texto: los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, ¿no? Entonces que dice aquí el texto, ¿no? Esta frase que dice sol de justicia, ¿no? El sol, hermanos, es el reflejo de la luz, ¿no? De esa luz que ilumina a todo hombre y guía a quienes le siguen fuera de las tinieblas. También está muy asociado, hermanos, a cura, ¿no? A sanidad, este término que indica salvación, ¿no? El Señor va a traer salvación, una restauración plena, un alivio total a sus almas, ¿no? Eso es muy, un alivio total en sus almas, ¿no? Estos rayos que reflejan ahí esta justicia de Dios, el justo dice, será glorificado, brillará como con la justicia de Cristo, siendo visto por Dios a través de su perfección de su Hijo, ¿no? Entonces, hermanos, este veredicto final va a traer luz a la vida de los creyentes, de los justos, esta presencia de Dios mismo, ¿no? También esta alegría, hermanos, de la libertad para los justos, ¿no? Cuando el texto dice ahí que van a ser, dice, como becerros, que saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta libertad, hermanos, que va a traer este veredicto final, ¿no? Esta alegría de la libertad para los justos, ¿no? Esa idea, hermanos, de esos corderitos, ¿no? Que esa idea ahí de campo, de esos recién nacidos que están jugando, ¿no? Y que están gozando en plena libertad en ese campo, si podemos decir ahí, tal vez disfrutando de esa libertad, ¿no? Entonces eso está reflejado también aquí en este sol de justicia, en esta retribución a los justos, ¿no? Hermanos, primero, ese sol de justicia es la presencia misma de Dios en la vida del creyente. Qué importante, hermanos, esto mencionar y entender que el Señor, hermanos, está con nosotros, ¿no? O en nosotros decimos también, ¿no? Y que esa luz que ilumina a todo hombre nos guía a toda verdad, ¿no? Y esa verdad, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Que nos guía al Señor
y nos trae sanidad, nos trae cura, ¿no? Esta invitación al arrepentimiento, hermanos, también es para ser curados, para ser sanados, ¿no? Esta salvación que menciona aquí el texto, ¿no? Hermanos, el término salvación en la Escritura está muy asociado a cura, a sanidad, ¿no? Entonces eso es muy importante, hermanos, esta presencia de Dios, este reflejo de esa justicia de Dios en el creyente, ¿no? Y también esta idea de libertad, de estos becerros sueltos, ¿no? Ahí en el campo, que representan esa alegría de la libertad absoluta, ¿no? Alguien que está tan libre, ¿no? Y que está, o esa idea de alguien que está siendo liberado, ¿no? Que ha sido atado, que está confinado en algún lugar, pero ahora puede gozar de plena libertad, ¿no? Esta ruptura de ataduras y opresiones terrenales, ¿no? También esta posibilidad, hermanos, de participar de esa gloria del Señor Jesucristo, de esta inmortalidad o de esta nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces eso es muy importante, hermanos, aquí ver en el verso 2 y en el 3, hermanos, esta victoria también, ¿no? Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo sus plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces está también esta posibilidad o esta participación ahí de esta victoria final, o de estar con el Señor también cuando Él venga en su gloria, ¿no? Hay muchas promesas ahí que el Señor hace, incluso dice, los justos van a juzgar juntamente con Él, ¿no? Eso es muy, eso ya vemos en los textos de profecía, ¿no? Entonces, del verso, hermanos, 4 al 6, vamos a ver ahí este día de la advertencia para todos, es un día de advertencia para todos, y también la última oportunidad para la reconciliación, ¿no? Versos 4 al 6 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, ¿no? Verso 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías, ¿no? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿no? Entonces está este día de advertencia para todos y también esta última oportunidad, ¿no? De reconciliación con el Señor, ¿no? Entonces ha hablado de veredictos, pero también está dando esta opción, está abriendo, ¿no? Como algo que para que todavía podamos considerar antes de ese veredicto final. Dios advierte por medio de su palabra, ¿no? Ahora aquí el texto está diciendo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, ¿no? Entonces como que el autor de Malaquías está diciendo, ¿no? Antes de ese día, que ese día ocurra, vamos a volver o vamos a ver este asunto de la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, aplicamos esa palabra a la palabra del Señor, a la Biblia, ¿no? Y por eso nos esforzamos o debemos esforzarnos siempre para estudiar la palabra del Señor, para obedecer la palabra del Señor, porque creemos que Dios habla a través de su palabra, ¿no? Y hermanos, no ser negligentes, ¿no? No ser aquellos que abrimos nuestra Biblia el día domingo nomás, ¿no? Sino que todo el tiempo podamos estar meditando, reflexionando sobre la palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar, hermanos, mucha sabiduría, vamos a encontrar también estas respuestas a veces que nosotros tenemos, o estas preguntas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, primero esta advertencia ahí, ¿no? Volver a la palabra del Señor. La segunda advertencia dice,
oír a estos instrumentos, ¿no? Y ahí es presentado Elías. Elías, hermanos, era alguien que había predicado esto de volverse a Dios, de arrepentirse, ¿no? Y de volverse a Dios. Él continuamente está exhortando al rey y a su pueblo, ¿no? Vamos a volvernos a Dios, ya no sigamos tras la idolatría, ¿no? De los otros pueblos o tras nuestros propios pensamientos o aquello que pensamos nosotros mejor, ¿no? Vamos a volvernos a Dios en arrepentimiento, ¿no? Y Malaquías aquí está tomando eso y diciendo, vamos a, antes de ese veredicto final, vamos a advertir o vamos a ver a todos aquellos que Dios ha usado ha usado como sus instrumentos, ¿no? Para que nosotros podamos volver a Dios, ¿no? Esto de entender que antes del juicio, hermanos, viene el día de la gracia. El Señor, hermanos, nos tiene en un tiempo de gracia, ¿no? Y el Señor está usando a hermanos, está usando a familia o a personas, ¿no? Que nos hablan de la gracia de Dios, de volvernos al Señor, ¿no? Y a veces nosotros cesamos nuestros oídos, ¿no? A ellos, pero aquí la advertencia es, vuelvan antes del juicio final, de este veredicto final, vuélvanse, escuchen a estos hermanos que están hablando de parte de Dios y están exhortando para volvernos a Dios, ¿no? Eso es muy importante aquí, ¿no? Y el autor está usando a Elías, uno de los profetas también muy, que habló muy duro al pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos ahí esta advertencia. También esto de antes del veredicto final es imperativo, una profunda transformación en las relaciones familiares, ¿no? En el verso 6, ¿no? Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, ¿no? Hermanos, entonces también esto del evangelio, hermanos, que comienza en el hogar, en estas relaciones personales, tal vez en lo más íntimo, que es un hogar, una familia, ¿no? Este hogar que está compuesto por los padres y los hijos, ¿no? Esta reconciliación, hermanos, que primero empieza ahí, ¿no? La vida del creyente o esto que está hablando aquí, también está hablando a una sociedad que está descuidando estas relaciones familiares, ¿no? Entre padres e hijos, o esta estructura a veces que hay, que estaba en ese tiempo, ¿no? Hemos hablado de adulterio que existía ahí en medio del pueblo, ¿no? Hombres buscando mujeres de otras naciones incluso, ¿no? Y eso era muy fuerte para el Señor y decía, no, esto de volverse a mí, tal vez empieza en el hogar, ¿no? Eso está diciendo ahí, ¿no? El Evangelio, hermanos, nosotros por eso creemos que comienza en el hogar. En el contexto hebreo o judío, el hogar es el centro de la enseñanza de la ley de Dios, ¿no? Ahí se enseña primero la palabra del Señor, ¿no? Y las hermanas o las madres jugaban ese rol muy importante de transmitir la palabra del Señor a sus hijos, ¿no? Eso es muy importante ahí, esto que hacían las hermanas ahí, o las mujeres, las esposas, ¿no? O madres también a sus hijos, ¿no? Eso es muy fuerte en el judaísmo. Y eso, hermanos, también ha rescatado al cristianismo, ¿no? Para nosotros, hermanos, la relación conyugal es tal vez lo más importante, ¿no? Una de las decisiones más trascendentales que debe tomar el ser humano es con quién me voy a casar, ¿no? O con quién voy a compartir mi vida. Y eso es muy fuerte, hermanos, ahí cuando entendemos esta realidad, ¿no? Padres convertidos a los hijos e hijos convertidos a los padres. Una relación armónica, ¿no? Una relación ahí de comunión. Eso es muy fuerte ahí, hermanos. Entonces el hogar como un centro también donde aprendemos a alabar al Señor, a adorar al Señor, conocemos al Señor, ¿no? Nuestros padres o nosotros como padres podemos comunicar el amor del Señor también a nuestros hijos, ¿no? Habla mucho la Biblia, hermanos, de enseñar el camino del Señor o el camino en que deben andar nuestros hijos, ¿no? A criarlos en disciplina y amonestación del Señor,
a no provocar a ira a nuestros hijos ni humillarlos, ¿no? A amarlos incondicionalmente, ¿no? Que eso es muy, muy fuerte ahí cuando entendemos esto también de este veredicto final como un imperativo, ¿no? De esta transformación en las relaciones familiares. Ahora, hermanos, a veces pasan momentos tensos en nuestro hogar, ¿no? En nuestra familia, con nuestros hijos, a veces por que queremos afectar en sus voluntades, ¿no? A veces ellos quieren hacer algo, nosotros decimos, no, no puedes hacer eso, ¿no? Haz esto, y a veces queremos imponer nuestra propia voluntad. Hermanos, el Evangelio o esta relación que tenemos con el Señor empieza en el hogar, en la familia, en esto que tal vez es tan superficial a veces a nuestros ojos, ¿no? Esta relación íntima con nuestros hijos en la familia, ¿no? Hermanos, debemos tener mucho cuidado también en esta situación de cuidar, de mantener, ¿no? Esta relación conyugal o de mantener relaciones padre-hijos sanas, ¿no? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde también en ese proceso, ¿no? No es fácil, ¿no? La vida, hermanos, más cuando no ayuda a nuestro contexto, ¿no? Tenemos tanta influencia, hermanos, primero en la educación, ¿no? También la comunicación, los medios, ¿no? Que prácticamente van formando, ¿no? Van formateando a nuestros hijos y a veces tenemos que luchar en medio de también esto, ¿no? Un hermano decía que no hay éxito que reemplace la vida conyugal, una relación entre padres e hijos sana, ¿no? Puedes ser un gran profesional, puedes tener mucho éxito, puedes tener mucho dinero, ¿no? Pero cuando las relaciones familiares más íntimas entre padres e hijos están rotas, no hay éxito que reemplace eso, decía, ¿no? Y creo, hermanos, que eso es muy importante considerarlo, ¿no? Muy importante considerar porque debe ser un área que nosotros cuidamos y tenemos mucho cuidado, ¿no? A veces, hermanos, no vale la pena descuidar esta relación entre padres e hijos por éxito profesional, ¿no? O por éxito personal, o a veces por dinero, ¿no? Porque necesitamos trabajar y nos metemos tanto a trabajar a veces que descuidamos y de pronto nos damos cuenta nuestros hijos están saliendo del hogar, ¿no? Y a veces muy mal, tal vez con relaciones entre padres e hijos rotas, ¿no? Eso es muy triste, muy lamentable. Aquí el texto afirma, ¿no? Que antes de un veredicto final es imperativo una profunda transformación en las relaciones familiares. Qué importante, hermanos, también esto considerar como papás y también como hijos, ¿no? Bien, tal vez algunas conclusiones, hermanos, que podemos ver aquí. Primero, este retorno a la palabra, ¿no? Este retorno de la palabra del Señor, ¿no? Que es la Biblia, a este estudio, a este esfuerzo, hermanos, de meditar. El Señor nos va a iluminar, nos va a dar sabiduría, ¿no? Tenemos tantos recursos ahora, hermanos, yo siempre estoy animando, ¿no? A los jóvenes, estudien en el seminario, ¿no? Fórmense, estudien la palabra del Señor. Este retorno, hermanos, siempre nos va a ayudar para edificar y ser edificados también en la palabra del Señor, ¿no? También podemos considerar, hermanos, esto del hogar, ¿no? Hijos convertidos a los padres y padres convertidos a los hijos, ¿no? Esto de también estas decisiones, ¿no? Tal vez en esto de ver este texto como una audiencia en la que uno va a ser condenado o va a ser liberado, ¿no? Y orar al Señor para que también podamos nosotros ser liberados y disfrutar, ¿no? De esta retribución
a los justos, de esta presencia, hermanos, del Señor en la vida del creyente, ¿no? Este sol de justicia, esta vida misma, esta cura, ¿no? Que el Señor trae en esta salvación para todos nosotros, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, también considerar. Que el Señor nos ayude, que el Señor también nos guíe. Estamos terminando este libro de Malaquías. Hemos visto algunos puntos muy importantes también, y que el Señor, hermanos, nos vaya dando mucha sabiduría también a todos nosotros, ¿no? Ese día de juicio, hermanos, será, dice, día de tinieblas, pero también será un día de mucha luz, ¿no? Habrá condenación, pero para nosotros, hermanos, será un día de júbilo, ¿no? De alegría. También ese día del juicio será un día donde la justicia de Dios, hermanos, va a ser vindicada, ¿no? El Señor, hermanos, va a hacer su justicia, ¿no? El Señor no va a dejar al impío sin una retribución, ¿no? Por eso es necesario volvernos a Dios en arrepentimiento, ¿no? Y si hay algo, hermanos, que está impidiendo nuestra comunión con el Señor, ¿no? Hoy es el tiempo para acercarnos a Él, pedir perdón, ¿no? Pedir perdón en arrepentimiento, pedir que el Señor pueda limpiarnos de todos nuestros pecados, ¿no? Este día de juicio, hermanos, también apunta a solo dos opciones, ¿no? La conversión, el arrepentimiento, o también este juicio, esta maldición que viene sobre los impíos, ¿no? Ahora, algo que también debemos ver, hermanos, que esto es obra de Dios, ¿no? Esto es solo obra de Dios. Nosotros no podemos hacer esa justicia, ¿no? Incluso hasta nuestra justicia es un poco, no es como la justicia divina, ¿no? Nuestra justicia puede estar afectada incluso por nuestros prejuicios, ¿no? La justicia, hermanos, de Dios es perfecta, es buena, ¿no? El Señor va a hacer su justicia. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, vamos a orar, y también, hermanos, que sea un tiempo de reconciliación con el Señor. Hay tal vez algunos puntos que nos han afectado personalmente, yo veía, ¿no? Necesito considerar esto, hay que considerar esto, y debo también volver al Señor. Vamos a orar. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque entendemos, Señor, que a veces los actos impíos que hacemos, Señor, o lo hacen los hombres, Padre, no va a quedar impune, Señor. Un día tú harás tu justicia. Y mientras tanto que no venga ese juicio, Señor, tenemos esa posibilidad de postrarnos delante de ti, acudir, Señor, en arrepentimiento, en perdón, Señor, delante de ti. Conscientes, Señor, de que tu sangre, Señor, lava todos nuestros pecados. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, nuestras familias también aquí en la iglesia, Señor. Que podamos considerar, Señor, que necesitamos padres volviendo a sus hijos e hijos volviendo a sus padres. Que podamos trabajar, Señor, esforzarnos por construir relaciones familiares sanas, Señor, que glorifiquen tu nombre, que te amen, Señor, a ti. Oramos, Señor, por nuestros hijos, oramos, Señor, por todos nuestros hermanos que son papás, que les des mucha sabiduría, Señor, que proveas sus mesas con recursos, Señor, para también poder satisfacer, Señor, las necesidades en su hogar. Acudimos, Señor, a ti, Padre. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, oramos, Señor, por nuestros hermanos también, por todos, Señor. Oramos por nuestra ciudad, por nuestro país también.
Necesitamos, Señor, de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.